desde ya puede ir abriendo su Biblia al libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 32. La gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hacia Él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel, sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. De la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies, con su manto mi frío desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante pan para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios. Para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios. Señor, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia, en tu gloria hay sanidad. Señor, ahí está escondido todo tu poder, tu majestad, tu grandeza. Manifiéstala para que podamos, Señor, conocerte, seguirte, Padre, y hacer lo que tú quieres que hagamos. En este día te pido una vez más, en el nombre precioso de Jesús, que me permita, Señor, el poder exponer tu palabra, pero que seas tú, Señor, por tu Espíritu y tu santa palabra, hablando al corazón. En el bello nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Hechos capítulo 9, versículo 32, dice así: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Hay algunas personas que tienen en su mente algunas ideas erróneas, que creen que van a poder escalar algunos peldaños en su vida, en los sueños, en las ilusiones que tienen, a través de conectes o personas conocidas, o por cualquier otro método que quieren escalar. Más quiero decirle una cosa: la forma de llegar a aquellas metas que usted quiere llegar tiene que ser a través de las virtudes que usted pueda poseer. Las virtudes son las que promueven a una persona. La virtud, por ejemplo, de la honestidad puede promoverlo a posiciones de alto nivel de responsabilidad, como también la virtud del amor, la virtud de la paciencia y otras virtudes más, son las que nos abren el camino. Y vemos en la vida de esta iglesia, en el libro de los Hechos, una iglesia con muchas virtudes. Y quisiera, con la ayuda del Señor, hablarles en esta hora
de 3 virtudes que nos llevan a otro nivel. Ejemplo clásico tenemos al caso de Daniel, juntamente con sus 3 compañeros hebreos, que siendo llevados a la cautividad en Babilonia, habiendo sufrido el despojo, la destrucción de sus hogares, de su familia, habiendo visto tanta matanza y llegando a ese lugar como esclavos, tenían desde la perspectiva humana todas las prerrogativas para fracasar. Sin embargo, las virtudes que tenía Daniel y estos 3 jóvenes los promovieron. Hermanos, si nosotros queremos llegar a tener o a lograr esos sueños que Dios ha puesto en el corazón, tiene que ser a través de lo que nosotros le permitamos a Dios hacer en nuestra vida. No es porque yo tengo un conocido, no es por cuello, no es por compra de voluntades. Tiene que ser por la promoción que Dios haga por causa de las virtudes que nosotros hemos permitido que puedan aflorar en nuestra vida. Y estas 3 virtudes son importantes para que lleguemos a otro nivel como iglesia, como hijos de Dios. La primera de esas virtudes es la movilización. La iglesia que se moviliza hace crecer el reino de Dios. Eneas, un hombre que estaba enfermo en la ciudad de Lida. En el Antiguo Testamento esta ciudad se conocía como Lod, que fue una de las regiones que fueron conquistadas en el tiempo de Josué. Sin embargo, vemos aquí que ese lugar que había quedado prácticamente olvidado, ahora disfruta de un milagro, de una sanidad, de un hombre enfermo que tenía 8 años, que tenía de ser paralítico. Pero ¿por qué fue este hombre sano? Porque Pedro se movilizó de la ciudad de Samaria y llegó a ese sector. Primero se había movilizado de Jerusalén a Samaria. Dios nos ha mandado a que nosotros nos movilicemos. Jesús dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. Jesús dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. El Señor Jesús envió a los apóstoles, envió a los 70. Lo vemos que en los evangelios repetidamente dice, y Jesús salió a tal ciudad. Él se movilizaba por todas partes, entonces se extendía el reino de Dios. Pero ¿qué pasa hoy en día con la iglesia? Nosotros no nos queremos movilizar, no queremos que nadie nos saque de nuestro esquema cotidiano, semanal, y no queremos que nadie nos perjudique en nuestro horario. No queremos hacer lo que Dios desea, y por eso Dios no ve que podamos nosotros llegar a otros niveles espirituales si nosotros no nos movilizamos, porque la movilización implica crecimiento. Cuando se crece espiritualmente, entonces hay movilización. Vemos en algunas áreas del crecimiento de esta iglesia, entre ellas, por ejemplo, en obediencia. Hermanos, se crece espiritualmente cuando se obedece. Cuando desobedecemos a Dios y sus palabras, decrecemos. Pero en el momento que hay obediencia, crecemos. ¿Por qué? Porque en el momento que crecemos en el cumplimiento de los propósitos del reino de Dios, entonces Dios hará maravilla. Si Pedro no se hubiese movilizado, este hombre estuviese todavía enfermo. Pero Dios usó a Pedro, Dios lo capacitó porque Pedro se estaba moviendo juntamente con toda la iglesia. Otra de las virtudes en el área del crecimiento no solamente es la obediencia, sino el amor. El amor cuando rompe las barreras del orgullo, étnico especialmente. Los judíos consideraban que solo Dios tenía para ellos las promesas, pero se dieron cuenta que escrituralmente era para todas las familias de la tierra. Entonces, cuando vemos a Pedro que se estaba movilizando de Jerusalén a Samaria, estaba cruzando una barrera transcultural y luego se moviliza de Samaria y llega a este lugar llamado Lida, a esta ciudad. Vemos en Lida prácticamente en aquel entonces era una ciudad que había mezcla también de no solamente racial, sino también de otra naturaleza de convicciones.
Sin embargo, cuando Pedro se empezó a movilizar, el Espíritu Santo lo ungió para que este hombre, Eneas, fuese sanado. Hermanos, muchas veces Dios no nos permite ser instrumentos eficaces porque tenemos un orgullo. Es más, alguien puede decir, yo orgullo racial, sí. Hay orgullo racial, un orgullo étnico. Lo vemos en el Oriente, lo vemos en Europa, lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en América Latina. Hermanos, hay un orgullo de salvadoreños que las pupusas para nosotros es lo máximo que puede haber. Que no hay otra comida. Y así cada quien en diferentes lugares. Nos damos cuenta en los Estados Unidos, cuando llegan de toda América Latina, nos damos cuenta de cómo existen, por ejemplo, segmentos solo de salvadoreños, solo de mexicanos, de guatemaltecos, de hondureños, y no existe una verdadera cohesión a pesar que hablamos el mismo idioma, pero no existe esa unidad. ¿Por qué? Porque hay un orgullo. Qué lindo, hermano, es cuando empezamos a crecer en amor. ¿Por qué? Porque el amor rompe todas las barreras. Y las barreras étnicas, las barreras, hermanos, de creernos que somos los mejores, tenemos que cortarlo. Y ¿sabe qué? Esto Dios ya lo hizo milagrosamente a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 2, versículo 11, les dice: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. ¿Se da cuenta? O sea, lo de la circuncisión, es decir, los judíos le decían al resto que no era judío, le llamaban gentil, son de la incircuncisión. O sea, tú eres un grupo, yo soy otro. Pero vea esto. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley y los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Nos damos cuenta aquí que ya no son dos pueblos, sino que es uno. O sea, vemos aquí que el Señor Jesucristo, a través de su muerte, Él ya no mira razas, ya no mira estrato social. Ahora el Señor mira a todos, nos mira realmente, siempre lo ha visto así, a todos por igual. Entonces, un aspecto de madurez en la vida de todo cristiano y de la iglesia es que tenemos que aprender, hermano, a ver a los demás como a nosotros mismos y amarlos, no considerarnos superiores. El problema étnico es el que también ha amarrado a muchos pueblos a no hacer obra misionera, a no cruzar barreras transculturales. Y entonces ese problema impide el crecimiento. Pero esta iglesia estaba creciendo porque habían entendido que el amor rompe cualquier barrera y podemos llevar la palabra a toda persona. Usted me va a decir, hermano, pero creo que solo los alemanes en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial eran muy orgullosos. No, ese orgullo, hermano, ha estado a lo largo de los siglos. Si usted se diera cuenta, por ejemplo, en grupos étnicos en América del Sur, ellos se consideran los mejores y no se mezclan y les prohíbe que se casen con los mestizos, por decir algo, con otras razas, porque ellos son los mejores. Estamos hablando de pequeños grupos étnicos o grandes que tienen su propio idioma, pero ellos, hermanos, por eso hay una cantidad de batallas y luchas. Usted quiero que se dé cuenta de las guerras que hoy en día se están dando en toda la tierra. Hermanos, tiene que ver con ese aspecto cultural, con el orgullo nacionalista que ellos tienen. Entonces, eso tiene que romperse. Nosotros tenemos que mirar a todos, hermanos, como Cristo nos mira, como ovejas que no tienen pastor. Entonces, de ahí que en la madurez de la iglesia los hacía movilizarse. Y además de eso, habían aprendido a depender del favor de Dios. Hay algunos de ustedes, hermanos, que muy probablemente no les gusta que les regalen algo. A otros sí.
Pero algunos dicen, no. Hace 2 semanas me doy cuenta de una persona que estaba tremendamente necesitada, pero estaba diciendo, no necesito de su ayuda. Entonces, no necesito. Y la esposa dijo, sí lo necesitamos. Mire, hermano, la verdad que todo el ser humano tenemos, hermano, la necesidad de depender de Dios. No nos gusta depender de Dios. Por ejemplo, los hombres, especialmente, no nos gusta que en un momento dado que la esposa nos diga, toma, aquí está un dinerito para ti. Porque a nosotros los hombres nos gusta decir, aquí tengo y aquí te doy, ¿sí o no? Y especialmente cuando un hombre llega a perder su empleo y que viva del salario de la esposa, le da un golpe fuerte, entonces en eso se queda ahí. Pero mire, eso es aprender a crecer en la gracia. Estoy dependiendo del favor. ¿Pero por qué? Porque mi orgullo va para abajo y la humildad comienza a crecer. Entonces la iglesia había aprendido a depender de la misericordia de Dios. O sea que la iglesia, ellos entendían que Dios los iba a respaldar porque Dios es bueno. Y usted y yo tenemos que aprender, hermanos, a caminar, a crecer en la gracia. En la segunda epístola del apóstol Pedro, hermano, en el capítulo 2, en el versículo 18, dice la Escritura, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crecer en la gracia es crecer en la dependencia, en el favor de Dios. Si tengo hambre, tengo una necesidad de cualquier naturaleza, yo se lo pido. Ahora, yo tengo que depender de esa gracia. Necesito poder, necesito fortaleza, necesito sabiduría. Señor, yo no sé cómo hacer esto, te pido esto. Eso es depender de la gracia. Entonces, la iglesia había aprendido esto y por eso se empezó a movilizar. Y los resultados inmediatamente, pues, fue la oportunidad de poder predicar el evangelio a los abandonados o los marginados. Vemos aquí en esta ciudad a un hombre llamado Eneas. ¿Quién sabía que este hombre estaba enfermo y era paralítico en sus últimos 8 años? Lo más probable que él tuvo un accidente donde tuvo algún problema en la columna, en la parte lumbar, y quedó paralítico. Piensen lo que eso significa. No solamente que no se podía mover, pero tenía que depender de su esposa, si es que tenía esposa, no lo sabemos, si era soltero o casado. Pero de igual manera, su familia tenía que ayudarlo y él tenía que depender de la familia. Tenía que depender de los favores de otros. Si este hombre era casado, trajo por supuesto un problema agregado y es el problema financiero. Porque al no poderse movilizar, recuerde que aquel entonces era el hombre el que traía el 100% de todos los recursos financieros para el hogar. Entonces esto puso en aprieto a la familia. Entonces tantas situaciones que vinieron a causa de este problema de salud, que a lo mejor él pensaba, yo no tengo nadie que me pueda ayudar. Pero Dios sabía que había un hombre llamado Eneas, que era un cristiano que vivía en la ciudad de Lida y que necesitaba el toque de Dios. Entonces cuando Pedro, fíjense bien, juntamente con la iglesia, al madurar, trajo movilización. La madurez va a traer en la vida de todos nosotros que nos movamos, que salgamos de las 4 paredes, que prediquemos el evangelio afuera de los templos, que podamos abrir los hogares y exponer, hermanos, la palabra de Dios en ese lugar para que los que necesitan oír la palabra la escuchen y reciban esperanza y milagros de parte de Dios, especialmente la salvación. La iglesia que madura se mueve. Y Pedro, al moverse de un lugar para otro, entonces como era la voluntad de Dios, entonces encuentra aquí a un hombre que estaba enfermo. Hermanos, ¿dónde es que usted y yo vamos a encontrar el respaldo de Dios? Cuando nos movamos. Esta es una virtud importante, movernos. Si no me muevo, por ejemplo, hermanos, si alguien dice que yo necesito trabajo, está orando, correcto, pero no está poniendo currículums, no toca puertas. Jesús dijo, el que pide ya está movilizando por lo menos la boca.
El que toca ya está movilizando la mano y el brazo. El que llama se le ha de abrir. Porque la fe es acción. La fe sin obras es muerta. O sea, la acción prácticamente, hermanos, es el resultado mismo de la fe. Cuando hay fe, entonces nos movilizamos. Entonces, cuando la iglesia se moviliza, cuando aprende a creerle al plan de Dios, de que todos deben de conocer el Evangelio, que todos tienen que tener la oportunidad de escuchar la salvación en Cristo Jesús, entonces Dios le ha de respaldar. Hermano, le animo en el amor del Señor, que no se quede solamente con asistir al templo, que no solamente se quede con asistir a una clase, sino que se movilice. Ore por los enfermos en los hospitales. Preséntele el Evangelio a las personas que están a su alrededor. Muévase. Y en ese movimiento Dios hará el milagro. La segunda virtud está en la sensibilidad. Cuando la iglesia es sensible por el dolor ajeno, hará que el Evangelio se extienda. Vemos en estos versículos que hemos leído, Pedro fue sensible al escuchar que había un hombre enfermo allí. El mejor ejemplo de sensibilidad lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. La compasión fue tal que cuando veía que las multitudes tenían hambre, les dio de comer. Cuando venían los enfermos, leprosos, paralíticos o de cualquier otra clase de enfermedad, Él los tocaba. Piense por un momento lo que significa tocar a un leproso. ¿Tocaría usted a un leproso, hermano? La primera vez que yo vi un leproso fue en el país de la India. Íbamos en el autobús y un leproso metió la mano por la ventana y me la puso así, para que viera lo que es la lepra. Ahora claro, el momento nos asustó, porque ¿qué tal si no hubiera tocado la oreja, hermano? Ya me hubiera bañado como 8 veces, a ver qué, me hubiera echado alcohol, no sé. Pero el Señor Jesucristo lo que hizo fue, tocaba a los leprosos, aquella piel podrida, porque esa es la lepra, una pudrición prácticamente. Jesús los tocaba, y esa sensibilidad hacía que los enfermos fueran sanados. Aquella mujer que estaba llorando porque su único hijo era viuda, su único hijo, el único proveedor de su casa, había muerto. Y Jesús ve esa procesión que iba, ese entierro. Iban para el cementerio y Jesús detuvo el funeral y tocó el féretro y le dijo, levántate. Y le resucitó al hijo a esa viuda, porque esa viuda Jesús vio en la distancia lo que iba a ocurrir con ella. Entonces eso trajo alegría y paz. ¿Cómo vemos esa sensibilidad en Cristo? Ahora usted y yo somos llamados a ser sensibles. Hermano, una de las cosas que estamos perdiendo hoy en día, no solamente en nuestro país, El Salvador, sino en todas partes del mundo. Y una de las cosas, hermano, es que nos estamos acostumbrando a leer, a ver noticias, a escuchar de las muertes de tantos han muerto. Entonces, y cuando mueren pocos, decir, ay, qué poquitos murieron. Porque las estadísticas son estas. Pero ahora, entonces, nos estemos acostumbrados. En el tiempo de la guerra, ustedes recordarán, después de ver tantas personas en las calles, sangre por todos lados, decapitados, tanta gente que murió, pero después como que íbamos perdiendo la sensibilidad. Y eso, hermano, es falta de crecimiento. Nosotros debemos de ser siempre sensibles. Cuando muere, por ejemplo, hermano, un marero, debemos de ser sensibles. ¿Sabe por qué? La pregunta es, ¿a dónde está? ¿Dónde está esa persona que el diablo le engañó? ¿Dónde está aquella persona que fue atropellada, por ejemplo? ¿Tenía Cristo o no tenía Jesús? Porque la verdad es que, hermano, después de la muerte está realmente el otro lado de la verdad. Y la verdad es que existe un cielo y existe un infierno.
Y en el lugar del infierno no existe retroceso, hay dolor y sufrimiento y eso se va a prolongar por toda la eternidad. Pero para aquel que ha conocido a Cristo como su Salvador, eso significa vida y dicha en Cristo el Señor. Pero cuando nosotros vemos tanta maldad y entonces el corazón se endurece, Jesús lo dijo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. ¿Cuántos hoy en día no han llenado su corazón con esos pensamientos de muerte, de destrucción? Dice aquí, por ejemplo, por la persecución que está habiendo de la iglesia en muchas partes de la tierra. Acabamos de estar en un congreso donde estuvimos oyendo las noticias que no llegan por otros medios de la muerte de los misioneros, de los obreros en Eurasia, en lo que es en el Medio Oriente y todos esos lugares, en el norte de África. Hermanos, situaciones increíbles, pero cómo están destruyendo y están matando. Muy fácilmente, si nuestro corazón se llena de odio, lo que podemos hacer como iglesia es decir, no les voy a predicar el evangelio, que se mueran todos. Pero usted y yo no tenemos que actuar de esa manera. Tenemos que actuar en misericordia, así como Cristo tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Entonces, así como Jesús salvó a Saulo de Tarso, también Jesús lo puede hacer, hermanos, con los grupos violentos en el país y fuera del país. Tenemos que ser sensibles, porque de otra manera no vamos a crecer. Y recuerde que la sensibilidad nos va a llevar a otro nivel. En el caso, por ejemplo, de la enfermedad de Eneas, como cualquier otra enfermedad en la vida de cualquier hijo de Dios, es una oportunidad para conocer al Dios sanador. Usted sabe que Dios sana, pero si usted nunca ha estado enfermo, y si usted nunca se ha enfermado, gloria a Dios, porque ese es un milagro, hermanos. Sí, dele gracias a Dios porque tiene buena salud. Pero si usted se enferma, es una oportunidad para que conozca el amor de Dios, la misericordia del Señor. Ahora, hay algunas preguntas en cuanto a la enfermedad. Entonces, la enfermedad, hermanos, ¿de dónde viene? Viene prácticamente del pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, allá en el jardín del Edén. Dios les dijo a Adán y a Eva que si comieran de ese fruto, iban a morir. La muerte en varios sentidos. Primero, la muerte espiritual, separación con Dios. La muerte eterna, es decir, condenación eterna. Y la tercera tiene que ver con la muerte física. Cuando Dios creó al ser humano, lo creó para que viviera para siempre. De hecho, el organismo está diseñado para que él mismo se autorregenere. Entonces, en el momento que el pecado entró, afectó esto. De hecho, hoy, a través de los últimos descubrimientos de biogenética, se están descubriendo los genes que afectan el envejecimiento y por qué el cuerpo va a morir. Entonces, algunos están interesados en vender algunas pastillitas y algunas cremitas con ese gen o renovarse el gen que le produce el envejecimiento para que viva 300, 400 o 500 años más. Entonces, algunos estarían interesados en eso, yo estoy seguro. Pero ¿sabe qué? La verdad que en el momento que usted y yo tenemos a Cristo, tenemos ya vida eterna. Un día de estos, Cristo viene y nos dará un cuerpo glorificado, hermano. No este cuerpo que tenemos ahora. Tenemos un cuerpo, hermano, glorificado, similar al cuerpo con el cual Jesucristo resucitó entre los muertos. Pero el punto es que por causa de que nosotros nacimos en pecado, todo el género humano nació en pecado. Entonces, como entró el pecado, entró la enfermedad. Entonces vemos aquí a un siervo de Dios, a un hijo de Dios llamado Eneas. Fíjense bien, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitan en Lida. O sea, los santos están viendo en la iglesia. Los santos, ¿quiénes son? Los que han sido lavados con la sangre de Cristo y le han sido perdonados sus pecados, previo arrepentimiento y nacieron de nuevo. Esos son los santos. ¿Cuántos santos hay aquí? Levanten la mano los santos. 20%. Es que nos cuesta creer esto, sí, como yo santo. ¿Por qué? Porque nos conocemos, ¿sí o no, hermano? Claro, sabemos los pensamientos, los sentimientos, el pasado, el presente. Pero les voy a decir una cosa, aunque usted no lo crea, aquí esta es una congregación, como en miles de congregaciones, congregación de santos. Así que, bienvenidos santos. O sea, por eso que en aquel entonces todavía no se le llamaba cristianos a los cristianos.
se les llamaba santos, y vino a los santos que habitaban en Lida, dice, y halló ahí a uno que se llamaba Eneas. Oiga esto, una persona que vivía en comunión con Dios se enfermó. Algunos piensan, dice, si este se enfermó porque algún pecado está pagando. Hermano, ¿sabe por qué nos enfermamos? Porque este cuerpo todavía no ha sido redimido. Mi alma y mi espíritu sí ha sido redimida por la sangre de Cristo, pero el cuerpo será redimido cuando Cristo venga por su iglesia. Ahí va a ser redimido, entonces ya no se va a enfermar. Pero mientras tanto, como en el caso de Eneas, se enfermó. Ahora fíjese bien, que hacía 8 años que estaba, dice, en cama. O sea que en esos últimos 8 años él padeció de esta dificultad, probablemente de un accidente, problema lumbar o no sé qué otro problema. Entonces, pero él ya no podía caminar. Entonces él estaba esperando un milagro de parte de Dios. Entonces Pedro vino a ser muy sensible para que Dios lo ocupase para sanarlo. Pero quiero que sepa esto, hermanos, que el deseo de Dios es que usted y yo siempre tengamos salud. Sí, de verdad. Dios es bueno. Yo soy Jehová tu sanador. Mi palabra envié y te sané, dice la Escritura. Entonces Dios quiere que nosotros tengamos sanidad, salud en nuestro cuerpo. Por eso Dios ha dejado ciertas normas, hermanos, en la palabra para tener buena salud. Hermanos, generalmente cuando comienza un año aparecen recetas, las mejores recetas para tener buena salud, ¿sí o no? Amén. Hoy ha salido una moda de jugos. En estos días que estamos fuera del país, me dieron una limonada con no sé qué cosa, una hierba y todo lo demás. Me estremecía que eso es saludable. Decía, bueno, si Dios lo creó, ahí vamos en el nombre del Señor. Entonces unos jugos verdes, unos amarillos y de todas las cosas. Entonces, ahí está de moda eso. Ahora, ¿por qué? Porque queremos nosotros tener salud. Pero ¿sabe qué? El más interesado es que tengamos salud de Dios. Por ejemplo, no lo busque, usted búsquelo en casa. En Levíticos 11, Dios estableció los animales comestibles y no comestibles, los cuales se llaman animales limpios y animales impuros. Entonces, no se enojen conmigo, pero hay cosas que nosotros comemos que por eso nos enfermamos y tenemos que pedirle perdón a Dios. Si el doctor nos dice, mire, tiene los triglicéridos a 520 y nosotros comemos una pupusa de chicharrón, hermano, unas 3 pupusas ahí y luego con unas empanadas, ¿verdad? Le metemos chilate después y luego un cheesecake. Entonces, hermano, nosotros nos estamos dañando. Entonces, primero yo tengo que pedirle perdón. Señor, perdóname. ¿Por qué? Porque estoy siendo desobediente. Porque estoy dañando mi cuerpo. Fíjese bien, en Levíticos 11, y solamente le voy a hablar de un animal que en esta semana recién pasada alguien me hizo mención, que estaba leyendo un libro acerca de las comidas que son y no son saludables. Entonces me hizo un comentario que ese especialista que escribía un artículo, más bien ese libro, decía que no hay que comer el cerdo. Usted sabe que hay países, hermanos, donde el cerdo es todo lo que se come. Aquí también en nuestro país. Pero sí, aunque no hay diferencia, algunos quieren hacer ver que el cerdo que se come, por ejemplo, que viene de la granja, que es mejor que el cerdo que no está en granja, que anda comiendo de todo. Pero el problema es que tanto en la granja como fuera de la granja, yo sé que tienen mucho cuidado en las granjas, pero el problema del cerdo es, me decía este comentario, es que se come su propio estiércol. Entonces, o sea que un pequeño descuido, si no limpian rápido en la granja, el cerdo se lo come. Y cuando llegan a ver si está limpio, no, si todo está limpio, pero él ya lo limpió. Entonces, ahora, vemos ahí, digo esto porque ahí dentro de los alimentos está eso que menciona la Escritura, está el cerdo. Entonces, Dios dejó cuáles son los animales que son de beneficio para nuestro cuerpo. No solamente eso, sino también, hermanos, por ejemplo, el Señor dejó, no en forma así muy explícita, pero sí implícitamente, el ejercicio. ¿Por qué Dios no les mandó, hermanos, a los israelitas vehículos blindados o automóviles con aire acondicionado para que pasaran el desierto, o unos carros de fuego, hermanos, para que los transportaran, sino que tuvieron que cruzar el desierto? ¿Por qué, hermanos? Porque es saludable caminar, ¿sí o no, hermanos?
Es saludable, pero hoy nosotros no queremos caminar. Y si caminamos, caminamos en la noche, hermanos. Les voy a decir esto, mire, en tantos exámenes que me tengo que estar haciendo eventualmente, me descubren la falta de vitamina D. Yo digo, ¿por qué? Si estamos yo me recuerdo de niños cuando estudiábamos los problemas de deficiencia de vitamina D, era en los países nórdicos donde no hay sol, de vez en cuando hay unos cuantos meses en el año, pero aquí vivimos en el trópico. Y entonces dije, no, me dijo el doctor, mire, sabe que el 60% de la población salvadoreña padece de deficiencia de vitamina D. ¿Cuánto? ¿Por qué? Porque hoy no nos asoleamos. ¿A qué hora salimos a caminar y a correr? En la madrugada. Estamos en la casa, venimos en el autobús o en el vehículo. No nos asoleamos, apenas nos asoleamos. A partir de ese día ya me metí a trabajar en la construcción, hermanos. Entonces a trabajar. Entonces, ¿por qué? Pero tenemos que, porque Dios ya dejó ciertas cosas importantes. Vea esto, hermano. Mire, además, y medidas higiénicas, que en el Levítico del capítulo 12 al capítulo 15 vemos algunas medidas importantes, como son las sanitarias e higiénicas. El Señor decía, mire, se tienen que lavar 7 veces. ¿Por qué 7 veces? Parecía eso un ritual. No es un ritual. Dios sabía que existían bacterias, que existían parásitos. Entonces Él le dijo, tienen que lavarse bien las manos. Entonces, hoy en día, que usted no lo crea, hermano, muchas personas ni se lavan las manos después de ir al baño. Les voy a contar esto. No les voy a decir dónde. Me fui a comer a un restaurante. Estaba en el baño, lavándome las manos. De ahí me hice a un lado porque vi que alguien estaba saliendo del inodoro. Dije, le voy a dar espacio para que lave las manos. Cuando yo quise darle espacio, salió. Yo me le quedo viendo con una redecilla en la cabeza. Un cocinero. Llamé al supervisor y le digo, mire, esta persona no se lavó las manos. Yo estaba adentro, digo, sí, pero allá adentro tenemos desinfectante y que te ocupamos guantes. No, eso no significa que no tiene que lavarse las manos. Así que me comí aquello con disgusto, hermano. Dije, ¿será él que lo preparó? Y no solo, ya lo he visto en otro restaurante, otro salió con el cucurucho, de verdad, no lo miento. Entonces, hermano, alguien dirá, es que solo en El Salvador se ven estas cosas. Oiga bien esto, según estadísticas, solo el 30% en los Estados Unidos se lavan las manos después de ir al baño. Bien. ¿Por qué nos enfermamos? En buen salvadoreño, por chucos, hermano. No seguimos indicaciones del maestro, Pero aún en medio de todo, hermano, existen accidentes, enfermedades, bacterias, cosas que nosotros no tenemos control de ellos. Entonces ahí viene la intervención de Dios. Y en este caso, hermano, lo más probable es que fue un accidente por lo cual este hombre quedó paralítico. Ahora el Señor, vemos ahí que Dios intervino en forma directa. Y quiero decirles en el nombre del Señor, hermano, que las palabras que Pedro pronunció a Eneas son las mismas que pronuncia el Señor a usted y a mí. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Hermanos, la base legal de la sanidad divina es porque es un acto de misericordia. Hay algunas personas que creen que Dios los va a sanar porque son buena gente, porque han acumulado millas de buenas obras. Oiga bien esto, Dios no nos va a sanar por eso, porque Él nos va a sanar porque Él es bueno. En el Salmo 6, versículo 1, dice el Señor, Jehová dice, no me reprendas en tu furor, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Oiga bien esto, ten misericordia. ¿Quién está diciendo eso? El rey David. El rey David había hecho muchas cosas buenas, pero no estaba apelando a sus obras para merecer la sanidad, sino que apela al favor inmerecido, conocido como misericordia. Sáname, oh Jehová, dice, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Hermanos, quiero decirles una cosa. En el caso de Eneas, ¿por qué Jesús lo sanó? Por misericordia, aunque era un santo.
Usted es una persona que está caminando con Cristo. Y Dios no lo va a sanar porque usted lo merece, ni yo lo merezco, sino porque Él es misericordioso. Tengo que apelar al favor de Él. No tengo que depender de mis obras, a las mías acumuladas, de mi persona, no, porque esas cosas son como trapos de inmundicia. Si yo quiero sustituirla por la gracia de Dios, tengo que aprender a depender de la misericordia de Dios. Y esa misericordia ha sido expresada en la cruz del Calvario. En Isaías capítulo 53, versículo 4 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Oiga esto, hermano. Por pura misericordia, el Señor Jesús llevó en su cuerpo todas nuestras enfermedades. No solamente llevó nuestros pecados. Hermano, todos estamos más familiarizados al recibir el perdón de pecados cuando creemos que Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo en la cruz y por la fe en su sangre recibimos el perdón. Pero no solamente Jesús, hermano, se hizo cargo del pecado, pero también de las enfermedades. Llevó, dicen, nuestras enfermedades. Sufrió nuestros dolores. El dolor que usted tiene, Jesús lo sufrió por usted. Y nosotros le tuvimos por azotado, herido por Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esa llaga que se formó en la espalda de Cristo después de tantos latigazos, ahí fue el pago por todas sus enfermedades, y las mías y las que han de venir, hermanos, en las futuras generaciones si Cristo no viene. Mas quiero decirle una cosa: Jesús ya hizo expiación, ya pagó por usted y por mí para tener sanidad. Entonces Pedro, al depender de la misericordia de Dios, que todo es por gracia y por el amor de Dios, entonces le dijo a Eneas: Jesucristo te sana. Y en ese momento, dice la Escritura, él le dijo: levántate y haz tu cama, y enseguida se levantó. Hermano, hay ciertos periodos en la vida que estamos enfermos. Y algunas veces Dios no nos sana durante el periodo que nosotros quisiéramos. Él tuvo que esperar 8 años. ¿Por qué razón? Porque Dios tenía algo especial para él. Si Dios no lo ha sanado en el tiempo que usted ha querido, le voy a decir una cosa: es porque Dios tiene algo mejor más adelante. Porque a raíz de esa sanidad que Dios operó en él, el resultado maravilloso que vino más adelante fue más grande todavía, porque dice el versículo 35, y dice: y le vinieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. O sea que hubo una explosión evangelística fuera de serie. Hermano, tremendo milagro. Ese milagro hizo que la gente quisiera conocer a Eneas. Y ahí estaba Pedro y les explicó por qué razón este hombre había sido sano, hablándole de la expiación de Cristo en la cruz del Calvario, que no solamente el Mesías para redimirnos del pecado y la condenación, sino de la enfermedad, de la dolencia. Entonces ellos dicen que recibieron al Señor. Hermanos, en la profecía bíblica encontramos aquí que la ciudad, o más bien la región de Sarón, porque Sarón no es una ciudad, es una región. La ciudad es Lida, pero Sarón es famoso por la rosa de Sarón que se menciona en el libro del Cantar de los Cantares, y es un lugar muy fértil donde David tenía hatos de muchos animales, tenía ahí, estaban pastando, porque era un lugar muy fértil. Pero a raíz del pecado de esa región, Dios dijo que iba a convertirlo en un lugar estéril. En Isaías 33:9 está esta profecía de juicio que dice: ay de ti, hablando de Sarón, que saqueas y nunca fuiste saqueado, y haces deslealtad, bien que a nadie contra ti la hizo. Cuando acabes de saquear, serás tú saqueado, y cuando acabes de hacer deslealtad, se hará contra ti. La ley de la siembra y la cosecha. Estaba hablando de esa región, y efectivamente
Esa región quedó estéril prácticamente por mucho tiempo. Pero en Isaías capítulo 65, versículo 9, ahí el Señor habla proféticamente de la restauración de esa región. Cuando dice, sacaré descendencia de Jacob y de Judá, heredero de mis montes, y mis escogidos poseerán por heredad la tierra, y mis siervos habitarán allí. Y será Sarón, fíjense bien, será Sarón para habitación de ovejas, y el valle de Acor para majada de vacas, para mi pueblo que me buscó. ¿Y quién era este pueblo que estaba aquí buscando al Señor? Era el pueblo de Sarón y Lida. Y vinieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Ellos le buscaron. Hermano, hasta el siglo III y IV de la era cristiana prevaleció la iglesia ahí fuerte, poderosamente. Habían seminarios o institutos bíblicos, una iglesia pujante en ese sector. ¿Por qué? Porque Pedro y la iglesia se movilizaron. Ellos crecieron espiritualmente, empezaron a extenderse, no se quedaron en sus cuatro paredes, se movilizaron. Entonces la sensibilidad por la necesidad de los demás, el Espíritu Santo vio eso y los usó para grandes maravillas y milagros. Pero el más grande de todos es la salvación. Hermanos, esta virtud es importantísima para que podamos nosotros llegar a otro nivel. Y la tercera virtud es la de la fe en Jesús. La iglesia que su fe está en Jesús conquista lo imposible. En el versículo 36 nos habla aquí no de un caso de enfermedad, pero un caso de muerte. Y dice la Biblia, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a una sala donde la rodeaban todas las viudas llorando y mostrándole las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos, a las viudas, las presentó viva. Entonces fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Vea esto, hermano, en los tiempos del Nuevo Testamento, aún en el Antiguo Testamento, cuando una persona moría en el contexto hebreo, era enterrarlo en el mismo día. O sea, que si Dorcas, Tabita, había muerto, entonces en ese día la tenían que enterrar. Por eso los hombres que estaban ahí, eran creyentes ahí, que estaban en la ciudad de Jope. En ese lugar, hermanos, había gente de fe. Oiga bien esto, ella estaba muerta, pero mandan a llamar a Pedro porque ellos creyeron en lo imposible. Lo más seguro es llamar a alguien que venga a orar porque esté enfermo, pero no porque esté muerto. Entonces lo mandan a llamar a Pedro, ven rápido. ¿Por qué? Porque la iban a enterrar en el mismo día. Antes del atardecer tenían que enterrarla. Por eso le dijeron que muévete. Entonces ellos se movilizaron. Le estamos hablando de una distancia más o menos que tardaría unas 4 o 5 horas en ir y venir. O sea que ellos fueron rápidamente, se movilizaron, trajeron a Pedro antes del entierro. Y cuando él llega, ve aquí a esta mujer. Ahora hay cosas, hermanos, en la vida que son irreversibles, como es la muerte. Pedro en ese momento no oró inmediatamente por la resurrección. Él fue a consultar primero a Dios si quería resucitarla. Y sacó a todas y dice, empezó a orar. En esa oración lo más seguro es que Pedro pidió dirección. Porque está establecido, dice la Biblia, que el hombre muera una sola vez y luego venga el juicio. Todos tenemos que morir. ¿Qué tal, hermanos, si todos estarían resucitando hoy en día? No caberíamos. Entonces tenemos que
morir, pero en este caso, hermanos, hay casos, hermanos, que en la voluntad de Dios, en su soberanía, Él permite milagros de resurrección. Entonces, Pedro empezó a orar para pedir dirección, y cuando él recibió el aval de Dios, le dijo: Tabita, levántate, y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, dice, se incorporó. Entonces, vemos aquí un milagro de resurrección. Hermano, probablemente usted pueda ver en su vida un milagro, un problema irreversible. Usted ve una situación sumamente oscura. Usted cree que no hay solución. Usted llegó, hermano, a dejar ya todas sus convicciones y todas sus fortalezas. Llegó todos sus recursos, ya usted ya no sabe qué hacer. Mas quiero decirle una cosa: la fe en Cristo, como la fe que había en esta gente ahí, hermano, es una fe que, en el caso, por ejemplo, de Tabita, o es decir, o Dorcas, que significa lo mismo, que significa, fíjense bien, el nombre significa gacela, porque claro, la belleza que veían, por ejemplo, en una gacela, entonces por eso le pusieron a ella, le pusieron a esa niña. Me recuerdo a una misionera en el país de Vietnam, si no mal recuerdo, que le dijeron: qué bonitos ojos tienes ojos de vaca. Ella se ofendió. ¿Por qué? Porque los ojos son redondos. Entonces, no, le dijo: no te ofendas, para nosotros los ojos redondos son los más bonitos, porque no están contentos con los ojitos así. Hermano, mire, Dios a todas las razas las ha hecho bonitas, ¿sí o no, hermano? Pero la cosa es que a ella le pusieron ¿qué cosa? Gacela, porque la vieron hermosa, una niña, una mujer que servía en buenas obras, con limosna y todo. Así, es decir, la fe de ella se mostraba a través de lo que hacía. Sin embargo, hermano, a toda persona, por muy recta que ande caminando en el Señor, va a enfermar y va a morir, como en este caso. Pero aquí tenemos que aprender a depender de la voluntad de Dios. Hermano, yo le digo una cosa: usted consulte con el Señor cualquier situación que usted vea irreversible, mas usted diga: Señor, si es tu voluntad, Padre, en el nombre de Jesús, sana a esta persona, levanta a esta persona que está postrada, matrimonios que están totalmente arruinados y usted cree que ya no van a poder unirse, que están quemados completamente, que hieden ya, como dijo aquel hombre, aquella mujer le dijo a Jesús cuando Jesús preguntó dónde habían puesto a Lázaro. Usted dirá que mi matrimonio hiede ya, no se puede recuperar, la empresa no la puedo restaurar. Mas yo le digo una cosa: si usted tiene el favor y la gracia de Dios, Dios estará con usted para que usted conozca quién es el Todopoderoso, quién es el dador de la vida, quién es el Mesías redentor de la humanidad, para que conozcan que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Se da cuenta? Pedro no hizo eso, lo hizo Jesucristo, nuestro intermediario entre Dios y los hombres. Hermanos, el milagro de la resurrección, el milagro de la consolación para las viudas y la fe que trajo salvación a los pueblos fue el resultado de movilizarse, de ser sensible y poner su fe únicamente en Jesús. Cuando usted pone su fe, oiga bien esto, hermano, no ponga su fe en ningún hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. No ponga su fe en un sistema, no ponga su fe en una filosofía, ponga su fe en Dios. Jesús dijo: tened fe en Dios, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque cuando se me presente un problema irreversible, y si Dios me da permiso, podré orar para que eso sea reversible en el nombre del Señor. De ahí que entonces, hermanos, si usted y yo nos movilizamos y somos sensibles y tenemos la fe en el omnipotente. ¿Quién es el omnipotente? Jesús. Dice Hebreos capítulo 7, versículos 22 y 24. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre,
tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Aleluya. Si Cristo está intercediendo por usted, es decir, si Cristo está pendiente de su necesidad, dice, un sacerdocio inmutable. Eso significa intransferible. El único mediador es Cristo y no existe ningún santo, ninguna persona que pueda hacer milagros. Solo Jesús de nuestro Salvador. Por eso dice, tiene un sacerdocio intransferible que vive para siempre, para interceder por usted y por mí. ¿Cuál es su problema? Si Cristo está con usted, el Señor lo va a bendecir. Hermanos, pongamos nuestra fe en Jesús. Seamos sensibles al dolor ajeno y movilicémonos en hacer la obra de Dios, y Dios se encargará de lo demás. Hay enfermos en este día. Yo les voy a pedir que den un paso de fe. Si ustedes creen que Jesús puede hacer ese milagro hoy, pase al frente, por favor. Pónganse en pie. Todos los enfermos, pasen, por favor. Pero hay otra clase de enfermedades que son emocionales, espirituales o problemas que usted considera irreversibles. Mas quiero decirle que Jesús está aquí y estará mañana también con usted y conmigo para darnos la victoria. ¿Quién fue glorificado con la sanidad de Eneas y de Dorcas? Jesús. Yo les quiero hacer una pregunta. Si Dios hace un milagro en ustedes, ¿están dispuestos a que ese milagro traiga salvación a las multitudes? Oiga esto. Jesús fue glorificado con milagros de mayor trascendencia en Lida, en Sarón y todos los que estaban ahí en Jope. Oiga esto, Jope, famosa, porque de ahí partió Jonás para apartarse de la voluntad de Dios. Pero Dios le trajo al punto correcto. Si usted se ha salido de la voluntad de Dios, recuerde que Jonás ya no tenía esperanza cuando lo tiraron al mar. Muerte. Pero un problema irreversible hizo que Dios providencialmente un pez se lo tragase para preservarle la vida y ponerlo en el camino correcto. Y Jonás fue un instrumento poderoso en Dios para la ciudad de Nínive, para el mundo persa, medo-persa. Dios lo va a usar a usted por su sanidad. Y Dios lo va a hacer. Encárguese que el milagro que Dios haga abra los ojos de los ciegos espiritualmente. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él. Oh sí, Jesús. Cuán grande es Jesús. Mi corazón, Señor, esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Padre, abrimos nuestro corazón a ti, Señor. Padre, tú eres el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. El que calma el dolor del alma y del espíritu, la turbación en la mente, el que restaura matrimonios,
el que restaura familias, el que restaura relaciones rotas, el que sana a los enfermos. Señor, sana ahora mismo. En el nombre de Jesús, sé sano ahora. Jesucristo te sana, hermana. Por medio de su llaga, Él llevó todas nuestras enfermedades en su cuerpo en la cruz del Calvario. Toda dolencia, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús es sano ahora. Oh, desaparezca ahora el cáncer. Retroceda ahora. Esos problemas coronarios, esos tumores en la garganta, oh, ese tumor en el cerebro desaparece en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo, esos riñones afectados sean sanos ahora. En el nombre de Cristo, esa columna vertebral, esos discos sean sanos, Padre. Oh Señor, toda enfermedad, toda dolencia en la sangre, en los nervios, Padre, para gloria de Jesús nuestro Salvador. Jesucristo te sana, iglesia. Jesucristo te sana, porque Él vive e intercede para siempre a los que a Él se acercan. En el nombre de Jesús, sana a los que están en casa. Pon tu mano a los que han quedado en casa enfermos. En el nombre de Jesús, Jesucristo te sana ahí en tu lecho de enfermedad. En el hospital, Jesucristo te sana. Fuera del país, Jesucristo te sana. Recibe sanidad, milagros de la misma muerte. Señor, tú puedes resucitar a los muertos también. Si tú lo permites, lo haces. Si está en tu voluntad, tú lo haces. Pero hay muerte espiritual, hay muerte en la esperanza, en las ilusiones. Señor, ahora mismo, que haya resurrección de esperanza ahora en aquel que está pensando en quitarse la vida. En el nombre de Jesús, Jesucristo te trae a la vida una vez más. Levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. Levántate. Jesucristo te restaura. Haz tu cama. Habla de Cristo, de cuán grandes cosas Dios ha hecho en tu vida. Gracias, Señor. Bendice este pueblo, Padre. Ayúdanos a movilizarnos ahora, Padre. La iglesia que se moviliza ve milagros. Ayúdanos a ser sensibles. Cada problema de todo ser humano es una gran oportunidad para que tú, oh Dios, conviertas el desierto en un jardín. Aquello que es imposible será posible porque tú eres Dios. Jesús, tú eres Dios, el Hijo de Dios, el Mesías, que vino y que ha de venir, el Redentor de la humanidad. Gracias, gracias, Señor, en el bello nombre de Jesús. Amén. Hermanos, cuando ustedes tengan el milagro certificado por los médicos, van a tener la oportunidad de testificar aquí en el templo. Entonces, para eso, acérquese a cualquier pastor en cualquiera de los servicios durante la semana. Que Dios me los bendiga. Compren sus tarjetas, no se le olvide, para el evento que tenemos con los empresarios.